Bueno, hoy mi invitado para esta entrevista que estamos haciendo de pioneros de la danza tradicional, hoy escogí al maestro Fabián Morarrúa para que nos cuente un poquito de su experiencia, de el por qué la danza, la música, la pintura. Bueno, él es un artista bastante completo, así que nada, maestro, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué bonito esta invitación que me haces para hablar y compartir, ya que la palabra es fundamental para nosotros los seres humanos y qué bonito venir a compartir sobre el arte, que es importante para nosotros. Muchas gracias. Es muy cierto. Entonces, nada, principalmente me encantaría preguntarte todo sobre ti. ¿Qué haces? El por qué todo lo que estás investigando, analizas y estudias, trabajas, jaja. Bueno, primero que todo, pues mi nombre es Fabián Camilo Morarruda, soy natal de aquí del municipio de Sesquilé. eh, y bueno, desde muy pequeño he estado pues vinculado en la cultura general, en la danza, en la música, en la pintura, eh, ya que vengo de una familia artística, familia que ha estado durante muchos años aportando al folclore, eh, donde hay muchos primos, tíos, que son músicos, escultores, pintores, ¿sí? Maestros de danza, investigadores. Y nada, he estado ahí como desde los 5 añitos, involucrado en el cuento del arte, que es tan bonito. Y nada, en la danza, desde muy pequeño, viendo que en la casa de mi abuela, pues aquí en el municipio de Sesquilé, eh, empiezan a hacer las primeras tertulias, los primeros bailes, ¿sí? Que los empieza a hacer el maestro Julio Javier Rúa, que es mi maestro. Y pues desde muy pequeñito empiezo a ver todo ese talento de las veredas, ¿sí? Porque eran eh, campesinos, indígenas, descendientes de los muiscas, de la vereda Nescuata la Villa, que se llama así. Y bueno, entonces mi tío reunía en las fiestas, hablándolo más como en diciembre, en Semana Santa, donde reunía a varios personajes de las veredas y del pueblo Ok. y creaban obras de teatro, creaban danzas, ¿sí? Para la comunidad. Entonces de ahí empieza pues creciendo y entre medio de toda esa cultura tan bonita, y esa danza, la música, y nada, y empiezo ahí a explorar, y nada, ahí vamos caminando eh, durante todo este tiempo, ya en el camino de la investigación, pues Súper. igual al inicio como bailarín, eh, y ya con el tiempo ya ocupo pues el espacio, hablemoslo así, como que tenía mi tío como maestro del municipio de Sesquilé, Ok. y yo tomo las riendas de empezar con la escuela de danzas de Sesquilé. Y bueno, ahí ya empiezo a fundar un grupo hace 9 años que se llama Los Matados. Entonces ahí empieza mi trabajo. Y aparte de eso ya venía con un trabajo de investigación, siempre estaba muy Ujú. pendiente de la parte raizal, eh, de la parte de identificación cultural, que es tan importante para los artistas, saber de dónde viene, de saber tu árbol genealógico, de quién era tu abuela, tu bisabuela, tu tarabuela, qué hicieron, qué trabajaron, bailaron, Ajá. eh, tocaban algún instrumento. Entonces, de ahí viene también todos esos genes, de una u otra manera. Siento que de tiempos atrás, milenarios, nos dejaron toda esa raíz en nuestros antepasados, y ahí va, y vendrán los hijos de uno, y eso va a seguir y seguir, y seguir andando. Nada, lo que uno que tiene que hacer es reconocer y tener identidad. Uno Súper. como artista lo primero que tiene que tener es identidad por su cultura, ¿sí? Desde viéndolo desde la parte del pueblo, desde la parte de la familia, toda esa riqueza cultural que nos han venido aportando durante miles de años nuestra sangre, ¿sí? De donde venimos, nuestra cultura
muisca, como cundiboyacenses. Súper, qué chévere. Ve, me causó curiosidad. ¿Por qué los matados? Cuéntame. Bueno, los matados, así es el dicho que le tienen a los esquileños, porque, Ok. bueno, voy a contar, en este momento estoy haciendo una investigación que lleva, ya la terminé, fueron 15 años de trabajo en investigación sobre Súper. los matados. Los antiguos indígenas del altiplano cundiboyacense, y hablándolo más de Sesquilé. Sesquilé era la cabeza donde estaban los grandes cacicazgos, caciques de los Mm, muiscas. Por eso tenemos nuestra laguna sagrada del cacique del Guatavit. ok. Entonces, que está ubicada aquí en el municipio de Sesquilé, donde era la tierra del Dorado. Entonces, aquí el gran oro que tenían nuestros indígenas de Cundinamarca y Boyacá, y hablándolo específicamente de Sesquilé, era la sal. Entonces, aquí había un territorio que se llama el Valle del Tominé, ¿sí? Que es donde está la represa del Tominé hoy en día. Eso fue inundado, fue llenado pues, para la energía y bueno, entonces había bastantes minas de sal y Ok. nuestros nativos pues cargaban en cinchas y mollas llenas de sal, ¿sí? Llenas de sal, mantas, también cargaban leña para transportar y ir a hacer algunos trueques con algunas comunidades indígenas hasta Tunja, se iban caminando por caminos, por senderos, ¿cierto? Se iban hasta Bogotá, ¿sí? Cargaban muchísima leña. Después de la llegada de los españoles, se empieza a duplicar el trabajo para nuestros indígenas, viendo que a partir de que ellos llegan, ven que también el loro fundamental para los indígenas muiscas era la sal. Entonces, ¿qué es lo que se aprovecharon y ellos empiezan a lucrarse y cogen a nuestros indígenas como esclavos, hablándolo Ujú, así. Entonces sí. los ponían a cargar el triple de elementos, como sal, con mollas, chorotes llenos de sal, como leña, arrumos gigantes de leña con sus cinches acá y caminando, imagínate, de aquí hasta los llanos o hasta Tunja, ¿sí? Ujú. Claro, entonces esos recorridos y llegaban matados, se desgastaban, entonces claro, el peso era tremendo, entonces de ahí viene eh, el nombre, El sobrenombre de los proceso. matados. Aparte de los elementos que llevaban como mantas, como oro, toda la parte de orfebrería, la parte de leña, madera para el combustible, que como combustible para cocinar la sal. Aparte de eso, los españoles ponían a los indígenas a cargar a sus hijos o a cargar a sus mujeres, a los indígenas, en las espaldas, ¿cierto? Ok. Hacían como de la cincha, armaban como una especie como de langarilla o como la especie de un silletero de Antioquia, Ok. los silleteros, algo en madera, y ahí transportaban a los españoles. Ellos por no caminar, entonces imagínate, transportaban de aquí hasta a Bogotá. Sí, sí, sí. Entonces siempre fue un trabajo muy duro para nuestros indígenas que Ujú. de una u otra manera los mataban, eran los matados, por eso, de ahí empieza el nombre de los matados. Uy, eso Aparte está de eso, súper. mi abuela me contaba que en las fiestas populares la gente se chuzaba con un palo que lo que nosotros llamamos el mataperro o el Acá. bordón. Los antiguos bordones llevaban un chuzo incrustado en la punta de abajo y eso se llamaba el recatón. Entonces era un chuzo súper afilado. Y con esos chuzos, con ese bordón, se puñaleaban la gente se peleaba y se chuzaba. Entonces no decían, uy, amaneció un muerto en la fiesta, sino amaneció un matado. Entonces Mata. de ahí también se toma muchas cosas. Y de ahí viene el nombre de los. Uy, eso está súper interesante. Qué bueno saber esos dos puntos. La verdad no conocía, me encanta saber de esta historia. Y bueno, ahora sí, tu proceso como el arte. ¿Qué te dijeron tus familiares? ¿Te apoyaron, no te apoyaron? Dijeron, bueno, Fabián, ¿usted qué? Bueno,
En la casa siempre se ha respirado cultura, desde hace muchos años. Mi abuelita, siendo indígena, siendo nativa, descendiente de los muiscas, ella se conoció, desde muy niña se conoció con mi abuelo. Y mi abuelo se conocieron ella tuvo que viajar hacia Medellín, hacia Antioquia, hacia Yarumal, y se conoció con mi abuelo. Entonces, desde muchísimo tiempo atrás mi abuelo se viene y una familia muy cultural en Medellín, arrieros. Entonces se viene, ya arman su familia y empieza a crecer la familia Rúa Chautá. ¿Sí? El Rúa es muy de España, y el Chautá muy indígena, muy nativo de aquí del territorio. Es de las familias y de los apellidos más antiguos que quedan descendientes de los muiscas. Entonces, nada, empieza toda esta parte cultural, viendo que tengo descendencia cultural de ambos lados. Y nada, empiezan a crearse hace muchísimos años las danzas, lo que te contaba ahorita, y pues empiezo a crecer por eso, porque la familia, un gran maestro de la danza en Colombia, pues es mi tío, investigador, y aparte pues hay varios bailarines, músicos, pintores, bueno, todo. Y empiezo a crecer con eso y es tan bonito, pero mi abuelita fue la alcahueta, mi abuelita Okay. siempre, para ella la cultura era fundamental y tener identidad. La identidad nos decía o me decía, primero sea usted, importante que usted sea usted, tenga su propia etiqueta, ¿sí? Seas único, es muy importante, es primero que todo. Entonces nada, siempre fue la alcahueta, yo me venía desde muy niño al pueblo, porque es una vereda, y me venía aquí al pueblo a ensayar todas las noches baile. Y claro, llegaba a medianoche y mi mamá se ponía brava y fue la única persona que en el momento me dijo, eso no, la típica de los padres, ¿no? Eso no da Sí. para comer, eso no da plata. Entonces, empieza a pasar el tiempo y me empieza a ir bien, empiezo a tomar reconocimiento aquí en el municipio y empiezo a indagar, no solamente de la danza, no solamente del movimiento, sino empezar a explorar desde lo espiritual, que es fundamental para la danza, para la música, ¿sí? Para el arte. La cabeza fundamental es lo espiritual, de ahí viene todo, ¿sí? Los sentimientos, los sentidos, para uno llegar a crear. Entonces, nada, empiezo a hacer tantas cosas y empiezo a tomar reconocimiento. Ya pasar de un gran tiempo, mi mamá dice, ah, sí se puede vivir de Ay, la sí. cultura. Entonces, claro, ahí es donde yo digo, pues, la cultura, los papás siempre van a pensar que hay que estudiar otra carrera para hacer plata. Lo que no tienen claro es que muchas veces el arte uno lo empieza a desarrollar desde muy niño, pero nunca pensando en plata, sino porque te llena vacíos, te llena cosas a veces que uno tiene, eh, tristezas, si estás triste te pone feliz, y a veces si estás feliz, a veces también el arte te pone triste, y eso son cosas espirituales que te empiezan a llenar y te empiezan a fortalecer por medio, digamos, del baile, con solamente, porque es una riqueza. Siempre he dicho que el baile empieza uno a desarrollarlo desde que está uno en el vientre de la madre. Siento que desde que está uno en el vientre empieza uno con las posiciones fetales y movimientos, y siempre lo veo como esa danza raizal, pero también como esa danza que hoy llamamos la danza contemporánea. Entonces, de ahí Okay. se toman muchas cosas y son herramientas bien bonitas. Para nuestros antepasados, la danza y la música y la pintura, pero más danza, música, era fundamental, era el eje fundamental Okay. para el ser humano, para vivir. Era la medicina fundamental para ellos. Y todavía hoy en día lo vemos, como varias culturas que son hermanos, como los arhuacos, como los cogis, como los cancuamos, los huihuas, ¿sí? Todos estos ticunas, macunas, la gente de abajo del Amazonas, para ellos la danza y la música es fundamental, es fundamental. Entonces, nada, siento que cuando empecemos nosotros los colombianos a apropiarnos de la identidad del pueblo, de la identidad
que sepamos realmente la identidad del pueblo, ¿sí? El recordar del pueblo, todas esas palabras, todos esos conocimientos milenarios que nos han dejado nuestros mayores, ahí vamos a entender muchas cosas, ¿sí? Sí. Porque la cultura, de una u otra manera, vemos que la humanidad y muchas personas ven la cultura como un relleno, y la cultura es fundamental, la cultura es la madre, es todo, ¿sí? Si tú tienes cultura, lo tienes todo, ¿sí? Si creces con cultura en tu casa, no, y no solamente es hablar de que si bailas, que si pintas, que si... Ujú. No, cultura general. Es importante, desde saber tu árbol genealógico, lo que hablábamos ahorita. Es fundamental saber tu árbol genealógico, saber de dónde vienes, por qué estás acá, saber de dónde vienes y para dónde vas. Es muy importante. Entonces, nada, la única persona que en algún momento fue mi mamá, mis hermanos, pero hoy en día viven muy orgullosos, porque no solamente, Ujú. digamos, soy yo como hermano que soy artista, no, tengo otro hermano que es bailarín profesional Súper. de salsa, y bueno, he estado, una hermana que también bailó mucho tiempo, estudió música en la Universidad del Valle, pianista y cantante lírica. Súper. Entonces, nada, eh, es bien bonito cuando hay harta cultura de familia, porque las reuniones se vuelven bien interesantes, donde listos, hay algo y saca uno la guitarra y uno saca el tiple y otro saca la flauta y vamos a tocar, Ajá. y nos falta el que sale con sus retahílas y sus coplas, y eso es algo tan delicioso, porque nos aporta a los seres humanos y Ujú. a los artistas, que es tan fundamental la cultura. El rasgo cultural que traemos es fundamental mantenerlo vivo y dejárselo a las nuevas generaciones, y contar de lo que me contó mi abuelo, me contó mi bisabuela, contar todo eso que a ellos también les contó los abuelos, y es Ajá. venir contando como una cadena y pasarle todo este conocimiento, porque eso es oro, porque es que lo importante de venir aquí a la tierra es venir, yo siempre lo he dicho, venir a aportar, Sí. venir a aprender, venir después de aprender a enseñar, Enseñar a dar. ¿sí? Súper. Qué chévere, ay, qué chévere. Qué chévere. Me Sí. alegra Entonces, bastante que tienes literalmente todo tu ambiente es arte. De verdad, qué bueno que se fomenten también dentro de, pues, dentro de reuniones familiares, ¿no? El hecho de que, lo que tú decías, que uno toca el tiple, que la guitarra, que sacar la flauta, o sea, eso es muy interesante, cosa que actualmente no se ve, no se nota, pero qué chévere que todo eso lo que viene todavía se mantiene, ¿sí? Como que cada uno va, pues, llenando aún vacíos que uno tenga o llenando información, ¿sí? Y que toda la familia se integra. Entonces siento que por ende eres un ente muy chévere, por eso me dio tanta curiosidad. Y bueno, ¿estudias o estudiaste? Cuéntanos de eso un poquito. bueno, estudié, y la verdad he sido muy, en otras entrevistas que me han hecho, siempre cuento que he sido un poco desordenado y no Ujú. desordenado. ¿Por qué desordenado? Estuve estudiando, tengo diplomados, en la Universidad de Perú, diplomados que hice en México, en Panamá, más de la danza, ¿no? Estuve estudiando en algún momento pintura, y me retiré porque tuve un choque duro. 2 veces tuve choques en estudio en universidades con algunos docentes. Ok. Entonces, te cuento, estaba estudiando en una universidad, eh, lleva el primer semestre, me dio por estudiar, dije, no, pues toca tener un título, toca tener un cartón, que es fundamental, pues lo que te pintan, Sí, lo ¿no? que te Es lo que le pintan a plantean, uno, la te sociedad. plantean. Si no tienes eso, no eres nadie, y es Ajá, carreta. es cierto. Entonces, nada, voy a la universidad y empiezo a estudiar, y estaba pintando, estamos viendo con el maestro de la distrital, y estamos viendo una técnica. Entonces me acerqué y le dije, maestro, yo puedo hacer esta técnica y esta técnica,
yo sabía porque ya la había hecho y la había aprendido prácticamente de mi abuela. Era Ajá, una técnica con coger el carbón que tiene la pila por dentro, que es un veneno, y uno de niño pues no tenía los recursos para comprarme un carboncillo, no tenía los recursos para ok. comprar buenos lápices, sino cogía las pilas y las rompía y sacaba todo el carbón. Entonces con Ok. eso pintaba, y mi abuela me pasaba unas hojas y con eso yo pintaba. Entonces había sacado una técnica, yo mismo la descubrí, y entonces yo en ese momento, que había pasado muchos años, entonces le dije al Ujú. maestro, maestro, ¿puedo hacer esto? Esto. El maestro, eso no se puede hacer, no, nunca, eso no se puede. Ok. Entonces yo entre mí dije, pues yo lo he hecho, ¿cómo así que? Llevo haciéndolo Entonces nada, toda yo la me vida. volteé, pero el man que no, y todo serio. Entonces me volteé, me fui, volteé el caballete y me puse a pintar. El man salió, me acuerdo, a tomarse un tinto y entró al rato. Terminé la obra y le dije, maestro, mira, si se puede. Entonces, ese momento para ese personaje fue como una cachetada, Sí, como una claro. humillación, ¿no? Se sintió re mal. Y más que él, ya, yo soy de la distrital, yo me acuerdo que Ujú. eso era duro. Entonces, discutí con el maestro y entendí que no era para mí ese espacio. Entendí que el proceso que venía desde atrás haciendo era Ujú. más importante, que era el reconocimiento mío, mi reconocimiento y el trabajo primero espiritual, desde lo espiritual, y empezar a ver desde lo espiritual la danza, la música, la pintura, y desde el trabajo del campo, desde mi pueblo. Yo Ok. decía, de nada me sirve ir a una universidad o el profesor llegue y me diga un poco de mentiras, o que me aplique libros y libros de muchos escritores, que pueda que algunos dicen la verdad y hay muchos que hablan carreta, y cada uno que pues va a crear su verdad. Cada Sí. escritor, cada artista crea su verdad. Entonces dije, no, yo tengo que empezar a crear mi verdad desde ahorita, no desde que vaya a estudiar a una universidad. Porque de nada, voy a llegar a una universidad y voy a hacer de una u otra manera, a veces queda uno con vacíos. Ujú. Tengo la experiencia de muchos maestros que terminan su carrera y salieron Y nada. y hablan y he compartido palabras y hablamos y no tienen nada, con vacíos totalmente. Yo, pero entonces, ¿qué aprendieron? Le Ajá. entregaron un cartón y qué. Entonces no saben realmente qué están haciendo, no saben qué es la cultura, no saben todo eso tan importante, ¿sí? Desde lo espiritual, hablándolo, digamos, desde lo dancístico. Los bailarines hoy en día son unos intérpretes mecánicos, Ujú. ¿sí? Se vuelven copias de copias de copias de copias, y a veces hasta mal hechas. Y Ajá, sí. no entienden que el movimiento, el cuerpo, primero que todo, que uno tiene muchísimas herramientas donde tus movimientos cuentan algo, tus Ujú. movimientos dicen algo, tu cuerpo, tienes que contar algo, ¿sí? No es mover por mover. Entonces, eso le pasa a los bailarines hoy en día. No entienden que el movimiento tiene ciertas energías, ¿sí? Ajá. Si, si tú te transmites y estás en un escenario, te lo gozas y te llenas de energía y lo sientes, de una con tus movimientos, botas energía al público. Sí. Basta. Si no haces eso y si no tienes eso, nada. Muy bonito el vestuario y nada, ahí no pasa. Que eso es lo que más pasa. Entonces, Sí, sí, suele. yo soy de los que dije, no, el estudio lo voy a hacer primero desde mi casa, desde Ujú. mirar mi proceso, desde conocer mi cuerpo, desde conocerme, por qué lloro, por qué río, ¿sí? Porque eso es un arte. Es Sí. muy importante llegar a entender cuando uno se enamora y llora, y porque te dejaron, o porque hay algún problema. Entonces llegar a hacer una pausa y decir, venga, esto es bonito. Muchas veces eso que uno ve feo, queda feo, pero no, eso es un aprendizaje y es bonito. Esos Exacto. sentimientos, esas cosas que cuando tú te enamoras y sientes y ves a esa persona y esos sentimientos, eso es lo más hermoso, pero la gente a veces no ve, no profundiza esos sentimientos y esas esencias que el cuerpo humano tiene. Y siento que Cuando también es porque no están conscientes de lo que está pasando día a día, ¿no? O sea, como que no hay conciencia de lo que hacen. O sea, como que a veces se despiertan y es como, "Mm, hoy ando por la vida, a veces sin un rumbo", y, y creo que suele mucho pasar eso. claro,
es una vaina también de lo que nos traen también, de lo que nos deja la cultura blanca, es decir, los españoles, nos Ujú. traen eso, a que hay que estar así, mirando así y ya, y sin miradas a los lados, sin nada y sin un recordar de un pasado. Ok. Entonces, hoy en día les da a la gente, a nosotros los humanos da miedo mirar hacia atrás o nos da miedo mirar más hacia adelante. Ya. Entonces, ¿qué? En la cultura, en los antiguos pensaban era circularmente. Por eso en muchas culturas indígenas hay una figura que es bien interesante, que es la espiral. Ujú. Sí. ¿Sí? Nuestros nativos pensaban era circularmente. Se decía que el espiral era el principio creador. ¿Por qué? Porque pensaban circularmente y se devolvían pensando, recordando. Hoy en Ok. día nosotros pensamos lineal, lo que te decía. Vamos pensando en pan, vamos, y no nos importa a quién tumbar, a quién pisotear por seguir caminando y sin tener un rumbo. Nuestros mayores tenían un rumbo y sabían que no le tenían miedo a la muerte, ¿sí? Entonces, desde que nacían, ya sabían que tenían que morir, pero tocaba morir con honor y Ajá. venir aquí a aportar a la tierra y a dejar una semilla, ¿sí? Tocaba venir a trabajar y aportarle a la tierra, ¿sí? Y no se pisoteaban como hoy en día los seres humanos lo hacen, pasar por encima del otro y eso. No, era una cuestión más espiritual. Entonces, de lo espiritual, en nosotros los seres humanos ya lo dejamos a un lado. Pensamos que lo espiritual es ir a misa. No, eso no tiene nada que ver. ¿Mm? Lo espiritual es el respeto hacia uno mismo, comprender, creer en algo. Hoy en día es complicado porque uno consigue, ve a muchos niños jóvenes y que Ujú. están creciendo sin creer en nada. No, si tienes que creer en el diablo, pues cree en él, pero crea en Pero algo. cree. Y es importante, sí, es Sí. importante creer en algo, ¿sí? Es importante tener fe, pero la fe importante que hay que tener la fe en uno, es Ujú. muy importante. Y claro, y en Dios o en el que tú consideres que es Sí, tu que te ser guía. supremo Ajá. y que te, claro, pero todo eso va vinculado a la cultura, desde la tradición oral, ¿sí? Ujú. Desde todo ese tejido cultural que nos han dejado, que es un tejido cultural milenario. Nosotros no venimos a la Tierra solamente a, a ocupar un espacio. Siento que yo soy un poco duro, a veces digo, la gente que viene a ocupar espacio no debería estar en la Tierra. La gente que viene a hacer daño no debería estar porque te quita oxígeno a ti y me quita oxígeno a mí, le quita oxígeno al vecino que de pronto le está aportando. Es Ajá. eso, entonces siento que los antiguos desde que nacían los mayores empezaban a guiarlo y a moldearlo como una olla de barro, ¿sí? Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a aportar en esto. Y así era. Entonces era unas culturas bien organizadas. Hoy en día es un desorden porque un niño crece y como el papá ahorita es joven, pelado de 16, 17 años ya es papá y no ha vivido y no conocen de él, no conoce su cuerpo, no conoce su espíritu, no conoce sus sentimientos, no conoce sus emociones, no sabe para dónde va. Entonces Ujú. trae a otro niño a la tierra y pues él va a crecer Sin darle peor. información de nada. Claro, y Sin esa es la impartirle problemática nada. complicada. Y esa es la problemática complicada hablemos más de Colombia, Ajá. ¿sí? Y es complejo, digamos, yo lo veo, de Cundinamarca veo, uy, es complejo, complejo, porque tú vas al Pacífico y de una u otra manera tienen costumbres, llevan muchas raíces, llevan muchas cosas ahí, Y que ¿sí? Desde están los vivas. bailes, que están vivas todavía, Ujú. hacen sus arrullos, en Exacto. el baile, sus cantos, todas esas cosas, y eso es una tradición que viene de atrás. Siento que en Cundinamarca aquí, se ha perdido todo eso, y claro, es la capital, está Bogotá, y tanta vaina que llega, se empieza a contaminar. Mm, pero ¿por qué se contaminan los jóvenes hoy en día? Porque claro, no hay cultura. Y Ujú. la cultura a veces le echamos la culpa a los políticos. No, es que esto no viene de la política, esto viene de casa.
¿sí? Si nuestros padres nos criaron bien, humildemente, porque esto para tener conocimientos culturales no hay que tener plata, Ujú. ¿sí? Para saber hablar no hay que tener plata, para vestir, para comer, no hay que tener plata, ¿sí? Hay que tener una educación y esa educación empieza a formarse desde que uno nace y te empiezan a crear tus padres y desde ahí empieza un montón de cosas. Y ahora desde la música, vamos a ver la música y Ujú. la danza como factores importantes para el ser humano, así como pueden moldear a un personaje, así mismo pueden dañar. ¿Sí? Vemos que hoy en día, claro, es complicado, vemos que llega, está el reggaetón, está muchos géneros que Ujú. están llegando, que no enseñan a nada. No, las letras no tienen, no Nada, cuentan nada, no no tienen un cuentan hilo, nada. Ajá. las danzas, los bailes no tienen un hilo conductor, que cuenten algo, una historia. Entonces, ¿qué pasa? Un niño que viene, que crece hoy en día, que tiene 3 4 5 añitos y empieza a crecer escuchando reggaetón, Ujú. viendo bailar nuevas generaciones, reggaetón, ¿sí? Cosas que no empiezan a contar nada. Entonces se crece con todo esta, hablando, yo lo hablo más así, ese negativo, ¿sí? Ujú. Porque no es cultural y cosas que no son de nosotros. Pero si un Exacto, niño, que ni siquiera son nacidas en Colombia. sí, entonces veo que un niño crece viendo bailar. A mí me fascina ver, ir a Boyacá y ya está pasando en Cundinamarca, ver niños tocándose un requinto, tocando un torbellino, cantando una guabina, un pasillo, un bambuco. Eso es de nosotros. Entonces, que claro que ya hay un mestizaje que Ujú. de los blancos, pero es nosotros. Entonces, un niño que crece escuchando buena música y viendo buenos bailes, escuchando buena cultura, tengo por seguro que va a estar arriba, por encima de muchos, porque va a valorar la cultura y las raíces culturales que han dejado los antiguos, va a valorar todo, va a valorar, se va a valorar primero a sí mismo. Las mujeres se van, porque hoy en día es complicado ver las niñas tan peques y suben sus estados, sus cosas, prácticamente como yo lo decía, vendiéndose, ¿sí? Sí, sí. Entonces es un poco complejo porque pues ya de una u otra manera los niños no van a crecer con una mentalidad grande, productiva, entonces crecen con muchos negativos, muchas cosas. Y eso lo que hace es que la historia de un pueblo se acabe de una Eso. otra manera. Yo siento que es fundamental la cultura, la buena música, la buena danza, es fundamental. Siento que ya cuando van creciendo y que ya tengan su propia identidad, ahí sí puedes escuchar Lo que lo que quiero. quieras, popular. Sí, claro, pero cuando tengas todo ya para dónde coger, saber para dónde coger, claro, ahí ya tienes que tener, ahora sí puedo escuchar, pero Es- de lo otro no. Entonces, yo siempre he dicho que el pueblo colombiano, el pueblo colombiano es un poco duro porque la gran mayoría no tienen identidad. Estrato bajo se creen mexicanos, estrato medio se creen gringos y estrato alto se creen europeos. Entonces, ¿dónde está nuestra barraca cultura? Sí, claro. Es muy Entonces, cierto. eso es una problemática complicada para nosotros. Es una problemática durísima que está pasando en pleno 2022. Esa problemática de la cultura que Sí, es nos tiene bastante las fuerte. músicas y las nuevas, eh, todo lo que está llegando está destruyendo lo poco y bonito que hay, la riqueza, lo está destruyendo. Eso sigue pasando como cuando llegan los españoles y vienen aquí, dañaron todo y violaron a nuestras indígenas, mataron a los mayores, tumbaron todas las chozas para construir iglesias, y vinieron, les pusieron aquí la cruz, todo me tiene que convertirse, Ajá. y nada. Entonces, eso sigue pasando porque siguen llegando músicas,
que para mí Cosas no es, como no es música, costumbres, sigue hasta llegando del todo ese negativo. asado, hay muchas cosas. Claro, entonces sigue llegando y sigue acabando sin darnos cuenta con lo poquito que queda de la cultura. Eso Entonces, es muy cierto. esas cositas, yo pienso que es importante seguir trabajando nosotros como artistas y rescatando esa labor que tienen los maestros. Lo que tenemos los maestros es rescatar a las generaciones que vienen, Eso rescatar todos esos niños y poder, así sea de 100, poder coger 5, rescatar 5, con 5, ya esos se 5 multiplica. con el tiempo tiene que otros 5 y este otro 5 Contigo, y van es cierto. rescatando. Pero es importante moldear las nuevas generaciones porque es muy complejo, Sí. porque se está perdiendo muchas cosas, las riquezas culturales se están perdiendo. ¿Y cómo Entonces, te ha ido nada, en Sesquilé con ese tema? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Yo sé que también trabajas. ¿Con qué edades trabajas? ¿O qué has hecho bueno, con ellos? la escuela de danzas de Sesquilé en pies, bueno, tengo varios procesos Ujú. semilleros, con Sí. ellos se trabaja todo ese trabajo, a la redundancia, de rondas, eh, Ajá. a que ellos se descubran, es ponerlos a jugar y que empiecen a crear por medio de sus mismos juegos y empiezan a descubrir su cuerpo, su risa, sus movimientos, y ellos empiecen a descubrirse ellos mismos. Eso es un trabajo bien interesante por medio de las rondas folclóricas, por medio de todos estos juegos, y es muy bonito. Hay un grupo ya infantil Ujú. que ya van evolucionando, ya manejan otras cosas, viene otro grupo que es juvenil, después viene un grupo juvenil avanzado, y viene el grupo élite, que ya es el grupo que ha representado al municipio a nivel nacional y nivel internacional a Colombia en varios grandes festivales. Entonces, después de este grupo viene el grupo de adultos, es bien interesante, es decir, es muy bonito porque vemos los padres de muchos de estos bailarines que están aquí en la Sí. escuela. Padres, muchos que son, hay personajes que tienen su hija acá, pero su hija tiene su niño, es decir, la Ajá. señora tiene tiene sus nietos ahí, tiene su hija, y entonces Sí, sí, sí. es muy bonito ver eso. Ha hecho algunos montajes donde sale casi toda la familia bailando. Ay, qué genial. Entonces, claro, es bien interesante. En estos días, en esto de cuarentena, hice un trabajo donde puse a crear a los papitos, Ok. danza, un videito que salgan bailando. Y es qué bonito ver que porque el papá Ujú. bailó, es decir, la niña pequeñita de 6 7 añitos bailando, la mamá bailó toda la vida, el papá también bailó toda la vida. Entonces, claro, uno dice, pues, niño ya está bailando muchísimo, pero claro, pues trae todos esos genes y más que los papás le apoyan porque bailaron y Es saben qué valor es la danza, ¿sí? Saben qué cierto. valor es la cultura. Entonces, es bien interesante. Aparte, tengo un grupo de adulto mayor que también Ujú. es bien interesante. ¿Por qué? Porque ellos son ya otros niños, ¿no? Es volver como al semillero. Pero también es bien bonito porque es aprender de ellos, porque empiezan a contar. A ellos ya uno no es enseñarle técnicamente como en la danza, sino es que ellos sientan, vuelvan a sentir, conocerse, a recordar, por medio de esos bailes, ponerles un torbellino y que bailen. Y de una u otra manera ellos empiezan a recordar hace muchos años, cuando estaban muy niños, las romerías, las Ujú. fiestas populares que eran a punta de torbellino, requinto, Ay, bandola, súper. flauta. Te iba a Entonces, preguntar. eso es un trabajo y ellos empiezan de una u otra manera con esos ejercicios de movimientos por el espacio, de escuchar, empiezan a recordar su pasado y aparte de recordar, cuentan Cuentan, sus exacto. historias, anécdotas y uno aprende. Ajá. Entonces es un trabajo de construcción con ellos, es un trabajo Súper. bien bonito, es un trabajo colectivo. Siento que no es tampoco que yo soy el maestro y lo que yo diga, no, yo soy de los que Ajá, sí. a mis alumnos yo les pido y les digo, primero que todo, busque su línea, busque su identidad como bailarín. Hay un gran problema de muchos directores, hablemoslo en Cundinamarca, que los directores les enseñan a un grupo y a todos tienen que marcarlo igual. Y que lineación y tal y tal. Y eso no. Eso ha venido dañando un poco la danza porque los bailarines ya no sienten. Ah, Entonces se vuelven mecánicos.
Entonces, el trabajo que yo hago es un trabajo de creación, un trabajo de interpretación, un trabajo de dramaturgia, ¿sí? Que es tan importante el sentido, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te mueves? Por qué cantas? ¿Por qué lo escribiste? Porque ese trabajo es muy importante y dejarlos a ellos que empiecen a crear, que empiecen a escribir, ¿sí? Ahorita esta semana les dejé un trabajo a un grupo, fue un trabajo no de bailar, sino el trabajo de la palabra y el trabajo del escribir. Decía, van a escribir retahílas y coplas. Ajá. Y por medio de esas retahílas y coplas, construyen tu danza. Uy, súper. Entonces, es eso. Primero a hacer un trabajo de campo, trabajo de construcción, de sus campesinos, de su abuela, algunos, y empiezan a contar. Y de ahí escriben tus coplas, escriben algo, un poema, y parte de ese poema, Sí. de ese poema va a salir otra creación que va a ser una creación ya corporal, una creación por medio del movimiento. Entonces, esos trabajos son importantes. Súper, en verdad es bastante interesante de que, bueno, estás involucrando no solamente a tu compañía, escuela, todos tus grupos, no solamente a bailar, ¿sí? Porque hay veces, y como tú has dicho, hay muchos de que solamente se han enfocado en bailar o que a veces solo siguen un movimiento, un paso, pero qué bueno de que estás creando, ¿sí? Ajá. La verdad, estás creando una identidad en cada uno de los que está. Entonces, de verdad que es un gran trabajo, lo admiro en verdad, qué chévere. Yo he visto varios trabajos en Facebook, yo los he posteado, los he visto, sí, son bastante interesantes. Y bueno, ya que ha pasado todo eso, en danza, ¿qué hay? ¿Qué pasaba antes? ¿Qué bailaban? No sé si había alguna fiesta en especial, había algo, no sé, tal vez una bebida que también usaba Sesquilé como tal. Bueno, hay muchas danzas que todavía quedan guardadas en los legados de los del pueblo, ¿no? De Ujú, los, de los entes indígenas, es decir, del pueblo campesino, sesquileño, indígena, de los pobladores. Quedan todavía esos recuerdos y quedan todavía esas cosas tan bonitas. Y cuentan y todavía pues se hace, algunas danzas, se hacen unos cantos bien bonitos. Aquí ujú. hay un resguardo indígena, Uh, el Cabildo Indígena Hijos del Maíz se llama. ok. Entonces, desde muy niño he estado también aprendiendo, compartiendo desde que tenía por ahí unos 10 años. Empiezo a aprender a sentarme con los mayores, Ujú. debajo de una maloca, con personas que lo conocen como malocas, como chozas. Pero el término acá en el territorio cundiboyacense sobre los músicos se llama Cusmuy, se llama la casa ceremonial, o que significa casa del agua. Ah, ok. Entonces, desde muy pelado me sentaba con los mayores a escucharlos, sentarme a atizar el fuego y me decían, vaya, no deje apagar el fuego, mientras que varios mayores se sentaban a hablar. Entonces, uno de mis grandes maestros que me guió en muchas cosas, desde lo espiritual, fue un personaje que se llama Carlos Mamanché, que fue el creador, que fundó la comunidad indígena y que Ujú. hizo dar a conocer otra vez, al despertar, no conocer, sino dar a conocer toda la cultura muisca otra vez, y que varios pueblos otra vez se despertaran y empezaran otra vez con la cultura. ¿Sí? Es un despertar. Entonces, nada, con él aprendí muchísimo porque me sentaba a escucharlos. El escuchar es fundamental. Ajá. Entonces me sentaba a escucharlos en un tronquito sin dejar apagar el fuego y escuchaba a taitas del Amazonas, a médicos tradicionales, escuchaba a mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es Arhuacos, Cowis, Cancuamos, y a Ujú. varios indígenas desde Colombia, y escuchar, uno duraba hasta 3, 4 días escuchándolos.
a todos estos mayores sus mitos. Duraba 1 o 3 horas hablando, imagínate. Y hablando toda su historia, todo lo que, digamos, de lo que estamos hablando, la historia milenaria, la historia desde que nacimos, cómo se creó la Tierra, que antes era oscuridad y después de la oscuridad se crea la luna y después de la luna se crea el sol. Y esas historias son muy bonitas porque uno dice, esto enriquece. Y hoy en día entiendo que es fundamental, es decir, primero se crea lo femenino, después se crea lo masculino, la luna como femenina y el sol como masculino, y entonces todo se vuelve eso, siempre la unión de lo masculino y lo femenino, siempre va a estar, siempre esa balanza, De los dos. como entre sí, siempre esa balanza, y es muy interesante, es como el bailarín, ¿no? La Ajá. unión, yo como bailarín, como masculino con mi pareja, y hay una unión, ¿sí? Hay una vaina bien interesante, entonces eso es importante. Entonces nada, desde muy niño he estado ahí aprendiendo, escuchando de los mayores y de esta cultura ancestral. Vemos que las culturas, estaban muchas ceremonias, desde muy niño empecé a tomar medicinas tradicionales como el yagé, Ok. sí, de juco, del Amazonas, y otras plantas y otras medicinas de México, digamos como el peyote, aguacoya, y son ceremonias que hacen, rituales que hacen estos nativos. Entonces, por medio de estas ceremonias podía aprender a escuchar, ver bailar, ver cantar en lengua indígena. Y eso es muy bonito porque empieza uno como a recordar, como si uno ya estuviese en algún momento uno aquí en la tierra, Ok. ¿sí? Entonces es bien bonito y ver que las danzas, digamos, hay algunas danzas que se hacen como, porque pues a pesar de ese tiempo, he podido hacer algunas investigaciones en unos trabajos que estoy haciendo sobre las danzas de ritual, como la danza de la bendición de la semilla, Mm, ¿sí? La bendición del agua, que eso, digamos, se hace en lo católico. sí. Los católicos hacen la bendición del fuego. Eso es la copia de los indígenas, Ok. de nuestros indios. Entonces, las comunidades indígenas siempre trabajan la bendición de la semilla. Entonces, hay unas danzas para la bendición de la semilla. Y estas danzas tienen un propósito, ¿sí? El propósito corporal es en ciertos movimientos, digamos, ciertos zapateos, golpes a la tierra, ciertas cosas que son claves, ¿sí? La bendición del agua, o hablemos de la bendición, sí, todo tiene sus danzas, las danzas para sanar, para curar. Las danzas, había una danza aquí en Sasquilé, era la danza de los pisabarreros. Los pisabarreros eran aquellos indígenas campesinos que pisaban el barro para hacer las casas, es decir, para hacer los adobes, o Ok. sí, los adobes, los bloques de barro, las casas. ¿Sí? Entonces, mientras que pisaban el barro, se arremangaban el pantalón y circularmente iban bailando, zapateando, pisando el barro para construir las casas. Mientras que iban zapateando, las mujeres gritaban algo, cantaban algo y los hombres Respondí. le respondían. Entonces había eso, el, el cantar, Y la ¿sí? Y te respuesta. respondía. Y así la respuesta. Entonces, de allá yo Ok. siempre tomo que el torbellino, digamos, hablemoslo así, el torbellino viene dancísticamente, es muy indígena, ¿sí? El torbellino por eso cae todo circular, eh, tiene unas connotaciones bien interesantes, indígenas. Hablo que el torbellino, como el canto del torbellino, hay unos maestros, digamos como el maestro, un gran amigo que es el maestro Juan David Barbosa, él habla sobre la gallarda napolitana, digamos, yo tengo mi punto es que es muy indígena, que también sí hay un mestizaje, claro. Entonces, es bien importante ver los cantos indígenas que hacían las mujeres y los hombres le respondían. Siempre yo tomo lo energético, Ok. es decir, siempre hablo que los sonidos empiezan desde que el hombre y la mujer tienen relaciones, hacen el amor. Desde que hay una penetración, el hombre a la mujer,
hay un cierto sonido que lo va a hacer el hombre o la mujer, ¿cierto? Los sonidos que uno da y de una u otra manera hay una penetración, alguno da un sonido y el siguiente le responde y es así. Hasta que ya hay una terminación de sonidos, a veces al tiempo, ¿sí? Cuando hay un sonido orgásmico, cuando hay un orgásmico. Y eso pasa como cuando hay una presentación. Yo siempre digo, si tú bailas y la das toda con tu pareja bailando, papá, llega un punto donde tienes que reventar, es decir, donde hay Hay un ese éxtasis. orgasmo, ese éxtasis que llamamos. Entonces siempre tiene que haber siempre he opinado que desde la parte de amor, desde que hay una penetración, de ahí se toman muchas cosas. Y los indígenas veían eso, fundamental, ¿sí? Había danzas desde que empezaban a haber una relación, desde que la mujer y el hombre empezaban a tener relación. Había empezado a haber una danza, porque hay una danza, hay unos ciertos movimientos de ambos. Y aparte de eso, cuando la mujer está embarazada, tiene a su hijo y su hijo, los primeros movimientos que empieza a dar y los primeros, las primeras posiciones fetales empiezan ahí, todo eso es danza. Entonces ahí empieza todo, es bien interesante viéndolo desde el punto espiritual, desde la parte ancestral, ¿sí? Porque pues, el problema es que hoy en día nosotros nunca vemos eso, sino vemos que el paso. Sí. ¿Y por qué el paso? No, es que tal maestro dijo que era el trotecito de indio, o porque yo no sé Ajá. qué, pero profundamente hay algo, hay otras connotaciones profundas que hay que entrar a investigar, que las tenemos nosotros. Nadie se va a poner a pensar, ay, sí, cuando yo tengo una relación sexual, hago movimientos y hago danza. Entonces, nadie se va a poner a pensar eso, Sí, pero sí, sí. los antiguos sí piensan y los que todavía se sienta uno con culturas, con nativos como tengo amigos, mamos, de la sierra, digamos como los cogis, y ellos hablan sobre esto, sobre lo que estamos aquí dialogando, sobre lo femenino y lo masculino. Vemos que las culturas, todas las culturas, fundamental, digamos, hablemos de la cultura muisca, lo Ajá. fundamental era la mujer, Perfecto. ¿sí? Va cambiando con el tiempo, claro, va cambiando, ¿por qué? Porque los españoles llegan y como ellos eran muy machistas, entonces empieza todo a cambiar todo, la cultura. Pero es muy bueno, es muy importante llevar estas dos cositas que son fundamentales. La energía femenina y masculina. La energía positiva y negativa. Y todo es así. Y hay que tener una balanza, ¿no? Es Ajá. eso. Súper, qué chévere, en verdad, qué bueno que es escuchar también pues toda la parte que tú hablas. Por ende también me dio curiosidad porque hablas mucho acerca de lo espiritual, que es algo que no todos, pues hay que ver de que no muchos maestros se enfocan en investigar por ese lado, ¿sí? A veces es más lo que tú decías, que el paso, que el trotecito del indio, que eso lo generó y que así se creó el torbellino, ¿sí? Digamos, son cosas que básicamente pues, porque están escritas, ¿sí? Porque vino una persona y curioseó toda Colombia, entonces vio bailar y fue lo que escribió. Pero qué bueno que hay una investigación de campo, ¿sí? Que literalmente fuiste, has estado en contacto, ¿sí? Eso creo que es algo que necesitamos, creo que todos, más que nada. Y bueno, ¿y cómo has hecho en estos tiempos de pandemia? Bueno, hace poco llegué, estaba dejando material de trabajo a los estudiantes. Cogí el carro y me fui a Ajá, los estudiantes que están retirados a llevarles vestuario. Voy y les llevo ok, su vestuario, ya les dejo un trabajo de creación, lo que hablábamos ahorita. Les ajá, digo, tienen que crear esto y esto. Yo les llevo, solamente les pongo la música. Es tu música, es con esta música vamos a trabajar. ok, Entonces, y empiezan a crear, ¿sí? Por medio de lo que ciertas herramientas les doy y ya con eso creen, ¿sí? Y qué perfecto. bonito que es un espacio que están ellos allá solitos, donde, porque los estudiantes muchas veces les da miedo, les da pena crear Sí, sí, con su sí, es cierto. cuerpo.
Entonces, es para allá en la casa y me han dejado un poco sorprendido, ¿no? Porque salen Ujú. con cosas muy interesantes, y uno dice, qué bonito, mira. Qué chévere. Es decir, ver a un niño, una niña que nunca ha tenido técnica, nunca ha visto Ujú, técnica como danza contemporánea, como jazz, ujú. y desde ellos, desde lo que piensan y creen que es, construyen. Construyen Y no está mal hecho. Eso es lo importante, que ellos construyan sobre lo que está. al sentir. Ajá, entonces nada, es eso. Y he estado ahí trabajando, dejo algunos trabajos. Este Ujú. tiempo ha sido bonito. Siento que ha sido muy bonito porque no nos, es decir, se cierran y veo que es muy importante. ¿Qué pasó? Creo que todavía está. Hola. Ay, no puede ser. ¿En serio?